Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos comenzando en este momento nuestro día número 129 de oración, día 129. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios que diariamente nos permite reunirnos en este espacio, en este grupo de oración, con el propósito firme de poder glorificar el nombre de Dios. Sabemos que hacen un gran esfuerzo al hacerlo diariamente, sabemos que ha sido de gran bendición porque pues nos ha permitido crecer en el amor del Señor, nos ha permitido realmente conocerlo un poco más. Y yo creo que a medida que vayamos avanzando, vamos a poder adquirir mayor conocimiento, mayor comunión de nuestro Señor. Y eso es fundamental para nuestras vidas. Es bien importante que entendamos que es algo que hará eco en la eternidad, ¿sí? Creo que es la parte más importante. Hay cosas que nosotros hacemos en este mundo que son importantes, pero que al fin de cuentas son cosas que con el tiempo van a pasar, que con el tiempo no van a tener ningún eco. Démonos cuenta cómo hombres a veces que se proclaman en contra de Dios murieron y desaparecieron. Un ejemplo es Stephen Hopkins. Este hombre hablaba todo el tiempo en contra del Señor, ateo, y al principio parecía que causaba fuerza y que mucha gente lo seguía, pero nos dimos cuenta que con el tiempo él desapareció completamente de la mente humana, pero que en este momento el más buscado es Dios, ¿no? En medio de la pandemia, las personas al que más recuerdan es a Dios, no de pronto a Stephen Hopkins, ¿se dan cuenta? Entonces, nuestro Dios permanece para siempre, y como Él está ahí siempre, nosotros debemos buscarlo, y la mejor manera de buscarlo es por medio del conocimiento de su palabra, por medio de la oración y estar en comunión con Él. Entonces, por eso es tan importante que diariamente usted aparte un ratico de su tiempo, un momento de su tiempo, y que ojalá ese tiempo lo podamos hacer crecer con el tiempo. Esa es la idea. La idea es sostener este grupo de oración por lo menos hasta que podamos volver a las iglesias, a ir presencialmente. Pero mientras tengamos este espacio abierto, aprovéchenlo al máximo, ingresen, compartan, estén atentos, tengan donde escribir, tengan sus Biblias a la mano, lleguen temprano, para que ustedes puedan ser bendecidos por este grupo de oración. Porque cada espacio nos va a ayudar a corregir algo en nuestras vidas. Yo a veces hago el ejercicio acá con mi familia de preguntarles qué entendieron de la palabra. Y hay días que algunos entienden y responden de acuerdo a lo que a lo que se explicó. Y hay otros que no comprenden. Y eso nos puede pasar también en sus casas. Entonces hagan ese ejercicio de preguntarse a ustedes mismos qué entendieron de la palabra. Porque si esa palabra no está entrando ni siquiera a su mente ni a su corazón, créanme que ustedes pierden el tiempo. Ustedes necesitan que la palabra penetre en ustedes y que esa palabra ustedes la puedan llevar a sus vidas. Esa palabra no es para que usted diga, ¡ay, qué linda palabra! ¿Y qué dijo la palabra? La verdad no, ni me acuerdo. Me hace acordar de, mientras las personas ahí se van conectando y damos un minutico más, Jorge Atiencia cuenta una historia que en un momento encontró unos amigos en Bogotá y que les preguntó que de dónde venían y le dijeron, venimos de la iglesia tal, de la iglesia X. ¿Y cómo le fue? No, eso fue electrizante. O sea, entramos a esa iglesia, una unción electrizante. Y entonces Jorge Atiencia, que es un predicador presbiteriano colombiano, le pregunta, pero fue electrizante, espectacular. ¿Y de qué fue la palabra? La verdad, la palabra ni la recordamos, no sabemos ni de qué fue. ¿Cómo pudo ser una palabra electrizante para nuestra vida si no contenía la palabra de Dios? ¿Qué los estaba moviendo a esos personajes? Esto para decirles cuán importante es que ustedes estén atentos, cada uno, a la palabra. No solamente yo, no solamente la persona que de pronto está a su lado, que es la que está más pendiente o más atenta, sino cada uno concéntrese en escuchar, en atender y en aplicar esa palabra a su vida. Uy, Señor, es que yo todavía sigo cometiendo tal y tal error. Bueno, vamos entonces a abrir hoy nuestras Biblias en el libro de Isaías, Isaías capítulo 58, versículos desde el 1 hasta el versículo 8, ¿sí? Isaías 58, versículos 1 hasta el 8, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El tema que vamos a trabajar hoy se llama el ayuno. El ayuno es algo que pues nosotros en este momento
tenemos la oportunidad de disfrutar en las iglesias y para mí es un deleite hacer un ayuno, la verdad. Pero muchas personas no entienden cómo funciona el ayuno y por eso quise traer este tema, porque de pronto usted se ha sentido cargado o alguna vez ha escuchado hablar del ayuno y de pronto usted dice, a mí me gustaría un día hacer un ayuno. Entonces que de pronto usted hoy conozca un poquito más acerca de eso, creo que es un buen día para poderlo enseñar. Muy bien, entonces pongan mucha atención. Primero vamos a hablar un poquito acerca del ayuno y luego les leo el texto. Ténganlo ahí ubicado en Isaías 58. El ayuno es la oportunidad de negar a nuestro cuerpo, o sea, a nuestra carne, cualquier deseo humano, como por ejemplo comer o desarrollar una actividad propia de este mundo. Voy a repetirlo, pongan atención. El ayuno es la oportunidad de negar a nuestro cuerpo cualquier deseo humano, como comer o desarrollar una actividad propia de este mundo, y en lugar de esa actividad que íbamos a desarrollar o de ese comer, voluntariamente yo voy a tener acciones espirituales, tales como leer la Biblia, cantar alabanzas, entrar en oración profunda de humillación y arrepentimiento genuino, todo ello con el propósito de mejorar nuestra comunión con Dios. Voy a decirlo nuevamente porque es importantísimo entender el concepto de ayuno. Es la oportunidad de negar a nuestro cuerpo cualquier deseo humano, como comer, desarrollar actividades propias de este mundo, y en lugar de eso voluntariamente dar prioridad a acciones espirituales como leer la Biblia, cantar alabanzas, entrar en oración de humillación y arrepentimiento genuino. Todo ello con el propósito de mejorar nuestra comunión con Dios. Algunos personajes bíblicos que ayunaron, solo algunos porque hay más, pero les traje 3. Ustedes saben que el tiempo es corto. Bueno, nuestro Señor Jesucristo se retira a la soledad del desierto ayunando durante 40 días. Luego de esos 40 días, nuestro Señor fue tentado 3 veces por Satanás. Quiere decir que en medio de la prueba es bueno ayunar. Mateo 4:2 o Mateo 4 nos cuenta esa historia. Moisés ayunó también durante 40 días y 40 noches cuando estuvo en el monte con el Señor. Esto está en Éxodo 34. Jonás, en Jonás 3:5, en el pueblo de los ninivitas, dice el texto, los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento para evitar el juicio de Dios. El juicio de Dios ya caía sobre ellos y Jonás les avisó que debían arrepentirse, que Dios iba a traer juicio, y ellos proclamaron ayuno desde el más grande hasta el más pequeño. Vean qué bonito aprender acerca del ayuno. Ahora sí vamos a entrar en la lectura del texto ya teniendo un poquito más claro ese concepto. Isaías 58 dice de la siguiente manera: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como una trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para planear y reñir y darse en puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso le llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? El ayuno que yo he escogido, dice el Señor, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes,
Tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu santidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y Él responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Qué lindo que es el Señor en su palabra. El pueblo de Israel en este texto es expuesto públicamente, o sea, esto es una exposición. El profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel y ellos son expuestos públicamente. ¿Sobre qué? Sobre su religiosidad. Ellos hacían un montón de actividades religiosas, pero seguían pecando. Pero ellos creían que esa parte externa los hacía ver bien ante Dios, pero ellos se habían hecho rebeldes. Ellos no se reconocían como pecadores y por consiguiente no podían ver la gloria de Dios. Y como no veían la gloria de Dios, los portentos, como Dios siempre había protegido al pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Se quejaron. Señores, ¿que no ves nuestros ayunos? Señores, ¿que no ves cómo hacemos? ¿Se dan cuenta? Esa es la interpretación correcta de ese texto. Entonces, mis hermanos, ¿qué queremos aprender hoy? Yo creo que algo importante que nosotros debemos aprender es ¿para qué no es el ayuno? Entonces, mis hermanos, entendamos que el ayuno no es para, número 1, justificarse. Y vamos al versículo 2 del capítulo 58 que acabamos de leer. Versículo 2. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si es que no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Oiga, esto es una contradicción tremenda, ¿no? O sea, son personas que buscan a Dios, nos parecemos mucho, que decimos que buscamos a Dios, yo me sé el Salmo 91, y que deseamos conocer los caminos del Señor, pero mire lo que el Señor luego dice, como si fueran una nación que practicara la justicia. O sea, conocían la Biblia, pero eran injustos. Habían abandonado los mandamientos, pero decían que querían ir por el camino del Señor. Y aparte de eso le exigían al Señor decisiones justas y le decían que querían acercarse a Él. Aparentemente el pueblo de Israel intentaba acercarse al Señor con ayunos para pedirles cosas sin primero humillarse y recordar que eran pecadores, que no estaban practicando la justicia ni cumpliendo sus mandamientos. Ellos estaban en la ley. Esto nos puede estar pasando a nosotros, mis hermanos, en estos días. Podríamos disfrazar un ayuno o cualquier otra actividad espiritual para justificarnos o disfrazarnos de santos, pero en nuestras casas, nuestras familias soportan a un hombre o a una mujer que nada tiene que ver con la justicia de Dios ni con el carácter de Dios. ¿Este será su caso, mi hermano o mi hermanita? ¿Será que usted canta muy bonitas alabanzas, pero con esa misma voz grita a todos sus semejantes? A sus familiares, a sus amigos, a sus empleados, a su jefe. Con esa misma voz que canta tan lindo, entonces usted a sí mismo la levanta y es grosera, grosero con sus semejantes. ¿Será que usted conoce la Biblia como pocos, pero de todo lo que conoce no aplica nada para su vida diaria? Eso nos puede suceder. Entonces entendemos el primer punto, que es, un ayuno no es para justificarnos. Es decir, el ayuno no es para que usted entonces se haga ver como un santo delante de los demás, justificándose como una persona santa cuando su vida dice todo lo contrario. No haga lo que hizo el pueblo de Israel. Decían que buscaban y conocían al Señor, pero no practicaban la justicia, no cumplían sus mandamientos. Si bien nosotros no somos capaces de cumplirlos, por amor debemos intentar cumplir los mandamientos en este momento. Somos salvos por gracia, pero de igual manera si hacemos un ayuno o cualquier actividad espiritual para el Señor, que no sea para justificar como que nosotros somos muy santos, más bien que sea para agradar y buscar la presencia de Dios. El segundo punto, ¿qué más nosotros debemos en este momento entender en cuanto al ayuno? El ayuno no es para, número 2, obligar. Mire cómo dice el versículo 3. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Esto es impresionante.
El Señor está dejando aquí, por ejemplo, una regla clave. Si van a ayunar un día completo para el Señor, es que van a parar de hacer todo lo otro que estén haciendo. Es para el Señor. Ahí dice, hacen negocios, explotan a sus obreros. O sea, no se pueden hacer negocios. No, es un día para el Señor. Si ustedes un día quieren hacer un ayuno, lo primero es para el Señor. No puedo hacer nada más. Ese día más que adorarlo, alabar, buscar la palabra, orar, tengo que estar ahí hasta que si yo le digo, Señor, este ayuno va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en ese tiempo usted no puede hacer otra cosa que no sea buscar la presencia del Señor. Y no debe hacer eso para obligar al Señor a hacer otra cosa. Ese es el punto. O sea, el ayuno no se hace para obligar a Dios a hacer algo. Es impresionante cómo el desconocer a quién nos dirigimos nos hace comportarnos de manera irrespetuosa, sin medir las consecuencias. El pueblo de Israel conocía a Dios, había visto sus proezas, sabían que Él era soberano para hacer como Él quiere, y sin embargo, le reclamaban, lo querían obligar a cumplir sus propios deseos. Me parece estar escuchando a muchos en este tiempo, que he escuchado por ahí, que dicen, yo no acepto un no por respuesta, Señor. O nos podría pasar, ¿no? Uy, Señor, llevo 129 días en ese grupo de oración y usted nada que me responde a mis peticiones. ¿Para qué lloro, Señor? Estoy que tiro la toalla. Entonces de pronto podríamos entrar en la misma situación de los israelitas, haciéndoles reclamos al Señor con el propósito infructuoso de querer obligarlo a cumplir lo que usted o lo que yo quiero. Y digo infructuoso porque es que el Señor es soberano. Y así usted llore, grame, patalee y grite, si el Señor no quiere hacer algo, no lo va a hacer. Así usted ayune, así usted haga lo que haga. Y eso es importante también que lo entendamos. Pero el solo hecho de querer obligar al Señor a hacerlo, ya dice que la conducta de nuestro corazón es equivocada, mis hermanos. Es equivocada. Al ir a un ayuno, usted debe ir con la disposición de que Dios obre como Él quiera. Entonces hemos visto hasta el momento 2 puntos de lo que no es un ayuno. Un ayuno no es para justificarnos, un ayuno no es para obligar al Señor y un ayuno no es para mortificarse. Mire cómo dice el versículo 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? La pregunta entonces para nosotros es, ¿qué es el ayuno entonces? O sea, porque aquí el Señor, fíjese que a nosotros nos está diciendo, es que el ayuno no es para que usted venga a, digamos, a mortificarse, como dicen por ahí, con las lágrimas del cocodrilo. Y algunos a veces escuchan eso y de pronto no entienden bien qué significan las lágrimas de cocodrilo. Es que el cocodrilo es un animal que mata por la fuerza de su mordida, pero él traga entero. Por ejemplo, si él mata a un venado, se va a tragar las presas enteras, entonces eso siente él como que se ahorca y él llora, pero llora de la alegría porque se está tragando el animal. Por eso es que dicen, sus lágrimas son de cocodrilo. Son lágrimas sin sentido porque usted está satisfecho con lo que está haciendo. Entonces, ¿qué les trato de decir? Cuando habla de mortificarse, no habla de que no venga una persona humillada, llorando delante del Señor, triste por su pecado y porque lo quiere buscar. Eso sí está bien, pero es el hecho de que la persona quiera como tener ese sentido como para que los demás lo vean, ay, pobrecito, pero siguen lo mismo. Llega a su casa con su cabeza agachada, pero otra vez a pegarle a la mujer, otra vez lo mismo, otra vez hacer lo mismo, como dice la palabra, haciendo duelo, agachando la cabeza, mortificándose a sí mismo, pero realmente su vida no da crédito de que ha cambiado. Entonces el propósito del ayuno es que yo cambie, es que yo le diga, Señor, ayúdame a cambiar. Y si yo lo quiero hacer llorando, humillado delante del Señor, hágalo. Pero si usted se va a mortificar para que simplemente los demás lo vean, entonces usted está cometiendo un error muy, muy grave. Ya tenemos entonces esos 3 puntos. El ayuno no es para justificarnos, ni para obligar al Señor, ni para mortificarnos. Más bien, ¿qué es el ayuno entonces? Nos lo contesta el versículo 6. Directamente el Señor nos responde. Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo,
poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Qué palabra tan hermosa. O sea, el mismo Señor nos dice, mire, el ayuno no es para esto, pero también nos dice, pero el ayuno sí es para esto. Qué hermoso es el Señor. Algo que nosotros necesitamos en el ayuno, en este tiempo, en la gracia, es a Jesucristo. Para nosotros poder aplicar ese texto que acabamos de leer en el versículo 6, se los voy a repetir, el ayuno que he escogido es más bien para romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Eso, para hacer ese ayuno, nosotros necesitamos a Cristo. Lucas 4:18 lo describe perfectamente. Lucas 4:18 dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, número 1, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, ese hombre que está necesitado, del que habla el versículo 6, del cual nosotros debemos ayudarle, no solamente le debemos ayudar, le debemos llevar las buenas nuevas. Y el Señor, ¿qué más dice? Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Ahí mismo también lo dice en el texto. A quitar las cadenas de injusticia, a desatar las correas del yugo, a poner en libertad a los oprimidos. Y es lo mismo que nos dice Lucas. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, yo les estoy leyendo Lucas 18, pero el texto que estamos trabajando hoy es Isaías. Pero lo que les trato de decir es que para hacer un ayuno correctamente necesitamos a nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Necesitamos que nuestro Señor Jesucristo nos ayude para poder pronunciar las buenas nuevas, para poder ayudar, para decirle al pecador, usted es libre de pecados si se arrepiente y confiesa a Cristo. Para decirle a aquel que está oprimido porque no se le dan las cosas, porque su esposa lo abandonó por otro hombre, porque su esposo le pega. Para decirle, usted que está oprimido, usted ha sido libertado por Cristo. Su paz no proviene de este mundo, su paz proviene de Jesús, quien pagó en la cruz por usted. Para entenderlo mejor, si queremos ayunar de verdad, debemos dejar de pecar. Dejen de pelearse entre ustedes. Dejen las actitudes y acciones que revelan la maldad de sus corazones. Demuestren su fe con su conducta. Sean veraces en lo que dicen. Ayuden al necesitado. Y en vez de hacer actividades espirituales a la vista de todos, a nuestro Señor le gustaría vernos limpios en nuestro interior. Y algo muy, pero muy importante para que ustedes lo lleven a su vida normal, a su vida particular. ¿Qué sería entonces un ayuno, digamos, ya en la práctica? Bueno, el primer ayuno que podemos ver es que usted le dedique un día al Señor y ese día, por ejemplo, usted diga, hoy 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde no voy a comer nada, solamente voy a tomar agua. Y voy a dedicar mi tiempo distribuido entre leer la Biblia, orar al Señor y cantar alabanzas. En nuestra iglesia, cuando hay ayunos, nosotros le informamos a la gente para que las personas lo puedan hacer. Pero esa es la manera. ¿Qué otro tipo de ayuno se puede hacer? Por ejemplo, usted podría decir, hoy voy a hacer un ayuno del celular. Apenas termine el grupo de oración de Jorge, entonces yo voy a cerrar Facebook. Si es necesario, lo desinstalo. Y voy a hacer un ayuno de Facebook hasta mañana a las 8 de la noche, otra vez que haya el otro grupo de oración. No voy a ver Facebook. Un ayuno de Facebook. Un ayuno de televisión. Mañana no se prende el televisor en mi casa. Un ayuno de televisión. Y el tiempo que estaba utilizando para ver televisión, lo voy a utilizar para leer la Biblia, para orar al Señor. Esos son los ayunos que le agradan al Señor, ¿sí? Para que nosotros los tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si hacemos los ayunos correctamente? ¿Cuáles serían los beneficios? Mire, yo les digo siempre a ustedes, la Biblia nos contesta. Yo no necesito inventarme nada ni traer historias baratas. Es que ahí está clarito. Miren lo que dice el versículo 8. Si así procedes, o sea, si haces los ayunos correctamente con nuestro Señor Jesucristo, enfocado en Él, humillados ante Él, entonces dice, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu santidad. Oiga, el ayuno trae santidad. Tu justicia se abrirá el camino y la gloria del Señor te guiará. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda
Y Él dirá, aquí estoy. ¿Cuánto les gustaría eso? Que estuviéramos en medio de esa situación terrible y dijéramos, Señor, ¿dónde estás? Ayúdanos. Y el Señor le, aquí estoy. Si desechas el yugo de la opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, cierra el Señor diciéndonos que eso puede causar retracción en un ayuno si nosotros seguimos acusando, si seguimos teniendo una lengua maliciosa, una lengua chismosa y oprimiendo a los demás, nuestro ayuno puede ser infructuoso. Pero lo más lindo de ese versículo, si así procedes, versículo 8 del capítulo 58 de Isaías. Versículo 8, estúdienlo esta semana, léanlo. Si así procedes, o sea, si haces un ayuno conforme a la voluntad del Señor, ¿qué pasa? Tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu santidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y Él te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. ¡Qué lindo! Es hermoso lo que el Señor nos dice. Entonces vamos a orar enfocados en esta palabra, dándole gracias a Él por lo que ha hecho en esta noche, por permitirnos entenderla y para que la llevemos a nuestras vidas. Señor, Dios soberano, gracias en esta noche por tu preciosa palabra, Señor. No tenemos ninguna palabra para poder exaltar lo grande y majestuoso que tú eres, Señor. La sabiduría que tú tienes para dejar estos textos desde hace tantísimos años, desde hace tantos milenios, Señor, y que aún impacten nuestras vidas, Señor, y sabemos que seguirá impactando a cada generación, transformando vidas, convirtiendo personas al Evangelio, salvando almas, Señor. Muchas gracias. Sobre todo, Señor, porque no lo merecemos, pero tú nos traes estas perlas a diario en tu Evangelio. Tú nos has hecho mineros de tu palabra y nos permites encontrar joyas preciosas, Señor, acerca en este caso del ayuno. Bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados en base a la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos para que nosotros podamos vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, para poder hacer ayunos que a ti te agraden, Señor. Ayúdanos para dejar de ser religiosos, Señor. Ayúdanos para ser humildes en tu reino y saber que solo somos siervos tuyos, esclavos de ti, ya no esclavos del pecado, Señor. Bendito Señor, Dios y Salvador nuestro, tú que reinas sobre todas las cosas, tú que creaste todo lo que existe, lo visible, lo invisible, tú que creaste reinos y potestades, Señor. Sabemos que sobre ti están sostenidas todas las cosas, mi Dios. A ti te buscamos, Padre eterno, soberano, bueno, misericordioso, justo, lleno de ira contra el pecador. A ti te proclamamos en esta noche. A ti te glorificamos, Señor. A ti te exaltamos. A ti te pedimos perdón. A ti te agradecemos por tu Hijo, por el Espíritu Santo. A ti te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida. A ti, Señor, te agradecemos por este grupo de oración. A ti te agradecemos, Señor, por el plato de comida que pusiste hoy en nuestra mesa. A ti te agradecemos por el techo, Señor. Te agradecemos por el vestido. Te agradecemos por la palabra que tuvimos hoy en nuestra iglesia. Muchísimas gracias, mi amado Señor. Guarda a los predicadores que aún predican la sana doctrina. Bendícelos y llénalos de ti, mi amado Señor. Permite que los misioneros que están en peligro, que están en medio de persecución, sean protegidos por tu Espíritu Santo, sean guardados por tus ángeles. Señor amado, guárdalos, Señor, y ayúdanos a nosotros para poderlos ayudar a ellos, Señor. Abre nuestros ojos, quita nuestra mezquindad, Señor, y ayúdanos a ayudar en tu reino, Señor. Permítenos hacer ayunos por los misioneros, permítenos hacer ayunos en contra de nuestro pecado, permítenos hacer ayunos para abandonar aquello que no te agrada, Señor. Permítenos hacer ayunos para exaltar tu nombre, tu justicia, tu gracia, tu misericordia, tu amor.
Ayúdanos, Señor, en este tiempo para enamorarnos más de ti, de tu palabra, Señor, de los grupos de oración, para enamorarnos más de comunicarnos contigo, para enamorarnos más de la santidad, para enamorarnos más de la eternidad, mi Señor. Ayúdanos a parecernos a tu Hijo, Señor, a avanzar en los pasos que tú quieras, de la manera que tú prefieras, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Pido por aquellos que están enfermos, para que tú obres conforme tú quieras. Conoce el deseo de nuestro corazón, que es que aquellas personas que te buscan en este momento en una oración de angustia, en medio de su enfermedad, en medio de su dolencia, en medio de su escasez, por favor, escúchalo, Señor, y si es tu preciosa voluntad, concédele su deseo, por aquel que está buscando tu presencia, por aquel que se ha sentido atraído, Señor, por ti, por aquel que tú estás llamando, Señor, que se pueda arrepentir, que te pueda buscar en este momento y que te pueda hallar, Señor. Te pido por aquellos que están abandonando la fe, por aquellos que no te conocen, Señor. Misericordia, Dios. Sabemos que todos merecemos el infierno de fuego, pero también sabemos que en tu misericordia y en tu justicia has decidido salvar como a ti te ha parecido. Por favor, Señor, ayúdanos con aquellos, Señor, que todavía no te conocen, pero que son tus elegidos. Pon tu mano poderosa sobre ellos y ayúdanos para que ellos te conozcan, Señor. Permítenos predicar tu palabra, llénanos de la unción de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a mover nuestra lengua, nuestros pies, para ir a hablar de tu evangelio y proclamarlo en todo tiempo, Señor. Levántanos como iglesia, Señor, para hacerlo como lo haría la primera iglesia, como lo hizo esa primera iglesia en ese primer siglo. Ayúdanos a imitarlo, Señor. Ayúdanos a empezar. Dios de los cielos, trae tu Espíritu Santo, Señor, y bautízanos para hacer tu preciosa obra, Señor, para que no hayan obstáculos, y si los hay, que los podamos sobrepasar sin miedo, Señor. Aunque muriéramos, Señor, sabemos que estaríamos en tu presencia y en la cosa más hermosa que puede obtener un cristiano, la vida eterna, adorándote a ti eternamente, Señor y Dios. Te pedimos en esta noche que nos des paz, que nos des tranquilidad, si esa es tu voluntad, para ir a descansar. Ponemos la vida de nuestros hijos en tus manos, la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias por escucharnos en esta noche. Procede como tú quieras, Señor, porque tu voluntad es agradable, es buena y perfecta, y no habría nada mejor que se pudiera hacer que lo que tú hagas, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que pasen muy buena noche.